A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles nos acompaña Néstor Tobar y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube RCR750. 9:09. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. La petrolera estadounidense Chevron Corporation estaría preparando solicitar una licencia al gobierno norteamericano más amplia para tener una mayor participación en sus empresas conjuntas en Venezuela, informaron tres fuentes familiarizadas con la situación a la agencia de noticias Reuters. Chevron estaría trabajando en esta situación si Washington relaja las sanciones a Caracas para impulsar los suministros de crudo luego de prohibir las importaciones desde Rusia. Por ello comenzó a formar un equipo para comercializar petróleo venezolano. Entre tanto, los funcionarios de la administración de Biden han dejado claro que la autorización dependerá de que el régimen de Nicolás Maduro retome las negociaciones de México con la plataforma unitaria venezolana y además libere a más estadounidenses. Por su parte, Estados Unidos aseguró este lunes que en este momento no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela. No es algo sobre lo que estemos conversando de forma activa en este momento, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria y en respuesta a la pregunta sobre si descarta la posibilidad de que Estados Unidos importe petróleo desde Venezuela. Durante la conferencia de prensa, Psaki también confirmó que Biden habló sobre el tema de la seguridad energética global con el presidente Iván Duque durante su visita a Washington. Last week at a briefing, you told us that us as reporters should, quote, not focus a lot of our conversations about the future of the United States importing oil at this point from Venezuela. Mm-hmm. Were you ruling out that the U.S. would import oil? I'm saying it's not an active conversation at this time. The president of Colombia said last week that he had offered President Biden the possibility of supplying more Colombian oil to the U.S. as an alternative to Venezuelan oil. Is that an option that the White House is considering? We are continuing to talk to a range of producers on the importance of maintaining global supply. This is not, as you know, about just the supply in the U.S., but about ensuring there's supply for the global market. And we do appreciate our partnership with Colombia, and President Biden did discuss a range of issues like economic recovery, energy security during their conversation. But beyond that, I don't have an update on what that might look like. That is under active consideration. Again, they had a wide-ranging conversation, a very constructive conversation. This is really about supply in the global markets, but I don't have an update at this point in time. En otras noticias, este lunes se reunió Nicolás Maduro y la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Maduro anunció en sus redes sociales que sostuvo una videoconferencia con la alta comisionada para los derechos humanos, donde revisa los avances de la lucha contra el COVID y la voluntad de aumentar la asistencia técnica en pro de garantizar la justicia y la paz del pueblo. La última conversación telemática entre ambos fue el pasado mes de marzo de 2021, donde discutieron en esa oportunidad sobre las sanciones internacionales. En otras informaciones, la ONG, Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, COFAVIT, presentó este lunes su informe Violencia contra las Venezolanas, en el cual se registraron 1.821 muertes violentas de mujeres entre el año 2017 y 2021, de los cuales 53% corresponden a feminicidios. Del total de los casos registrados en el periodo de 2017 y 2021, no todos tienen la configuración de feminicidio. Por eso la metodología de COFAVIT ayuda a precisar cuáles muertes violentas de mujeres cumplen con el patrón de feminicidios. En este sentido, podemos asegurar que del total expresado, 969 efectivamente corresponden a este delito, un 53%, así lo indicó la ONG en un comunicado. Además, sostuvo que en 558 casos, que sería el 31%, no fue posible determinar si el asesinato o muerte se motivó por odio o desprecio a la mujer.
y en otros 293 no hubo información disponible suficiente para hacer la clasificación como presunto feminicidio o no. Entre tanto, el Metro de Caracas comenzará a utilizar un formato de cobro automatizado a partir del 21 de marzo, según informaron en un mensaje en las redes sociales. El nuevo sistema requerirá la compra o recarga de la tarjeta, que se podrá cancelar únicamente a través de punto de venta o biopago, debido a que no se recibirá efectivo en moneda nacional o divisas. Los interesados también podrán cancelar los boletos a través del sistema Patria por un costo de 0.10 bolívares. Por otra parte, la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDINAGA, emitió un comunicado en el que el gremio exige a la administración de Nicolás Maduro que se inicien las investigaciones sobre diversas irregularidades en varios estados del país que afecta al sector en 4 estados productores. Los estados que lo componen son Zulia, Barinas, Bolívar y Falcón. El escrito firmado por su presidente Armando Chacín destacó que seguiremos haciendo el uso de cualquier vía de los abusos que se han efectuado en varios estados y queremos que se investiguen. Y en otros acontecimientos, de acuerdo con la información suministrada por embajadores designados por Juan Guaidó en países como Hungría, Rumania y Bulgaria, 200 refugiados venezolanos han salido de Ucrania desde que inició la invasión rusa el pasado 24 de febrero. 60 estaban estudiando en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev. La gran mayoría cursaba carreras de ingeniería en el sistema y computación, dijo en entrevista a la prensa de Lara Enrique Alvarado, embajador de Venezuela en Hungría. De acuerdo con la información, son hechos de los venezolanos o muchos los venezolanos atendidos en puntos de acogida en Budapest, resaltando que han pasado venezolanos entre mujeres y jóvenes que siguen su trayecto hacia otros países de Europa. Las últimas venezolanas que atendieron iban a Bulgaria a encontrarse con familiares y además relataron que sus esposos decidieron quedarse a luchar en la guerra, aseguró Alvarado. En declaraciones a RCR, el padre Alfredo Infante expresó que los sectores populares de Venezuela están en un continuo caracazo por parte de las fuerzas represivas del régimen chavista. De esa población, casi un 70% son personas entre 18 y 30 años de edad, es decir, personas demasiado jóvenes, sentenció Infante. Un elemento que hemos venido haciendo insistencia es que el 100% de las ejecuciones se han dado en contextos populares. Por eso decimos que estamos en un continuo caracazo, donde se está ejecutando a la población de los barrios. Y de esa población, casi un 60% son personas entre 18 a 30 años, es decir, jóvenes. Entonces, la juventud en los barrios no solo está amenazada por el cierre de oportunidades, tanto educativas como laborales y recreativas, sino también que las políticas de seguridad, especialmente los operativos conjuntos, tienden a criminalizar a la juventud de los barrios. Asimismo, repudió que la Constitución de Venezuela no tiene la pena de muerte, por lo tanto, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ciudadano, dijo Infante. Los funcionarios del régimen de Maduro, en lugar de detener a una persona con el debido proceso, se van por la vía de la ejecución, detienen a la persona y la desaparecen, condenó Infante. Hablamos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, son, en definitiva, muertes, asesinatos que se dan en manos de la fuerza pública y que, primero que la Constitución en Venezuela no tiene la pena de muerte no existe y por tanto nadie tiene derecho a quitar la vida a otro. Entonces, cuando se habla de presuntas ejecuciones extrajudiciales, es simplemente que en vez de detener a la persona con el debido proceso y hacer las investigaciones y después el juicio y todo esto, se va por la vía
de la ejecución se detiene a la persona, se desaparece y después aparecen ejecutadas. Entonces el patrón es ese, de allanamientos a casa sin permiso de fiscalía, sin permiso de allanamiento, ¿verdad? Entonces se sacan a los jóvenes muchas veces de los sectores populares, incluso frente a sus familiares, y después desaparecen y aparecen ejecutados. Y en materia de COVID en Venezuela se registró un total de 50 nuevos contagios de COVID-19, de los cuales fueron 49 por transmisión comunitaria y uno importado. Asimismo, un hombre de 50 años falleció en el estado Lara a causas asociadas al virus, para llegar a un total de 5.659. La información la dio a conocer el vocero del régimen, Freddy Ñáñez, quien precisó que los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Anzoátegui 9 casos, Carabobo 8, Trujillo 5, Nueva Esparta 4, Mérida 4, entre otros. Y en el clima en el país, INAMED informó que para este martes gran parte del país permanecerá parcialmente nublado. El organismo señaló en su reporte diario publicado en la red social Twitter que se prevé precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en áreas del este del Zulia, el oeste de Amazonas, además lloviznas o lluvias dispersas en el centro norte costero, nororiente, Guárico, Bolívar, Dertamacuro y el Esequibo. En materia regional, un total de 150 familias están afectadas con las precipitaciones de la semana pasada en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, ubicado en el centro occidente del país. La alcaldía de Iribarren comenzará un operativo especial de remoción de escombros y desechos de quebradas y sistemas de drenaje. Estamos hablando que aproximadamente unas 150 familias se vieron afectadas. Gracias a Dios, no tuvimos víctimas que lamentar. El agua llegó a una altura aproximada de 40 centímetros en algunas casas, dijo el alcalde de Iribarren, Luis Jonas Reyes. En otras noticias regionales, funcionarios y equipos de PDVSA continúan desplegados para contener el derrame de crudo que afecta a las playas de Lecherías en el estado de Anzoátegui desde el pasado sábado 12 de marzo. Las playas afectadas son Lido, Cangrejo y Canares, mismas que se encuentran fuera del servicio por un lapso de 72 horas, periodo que podría ser extendido por las autoridades. El director de Protección Civil en Lecherías, Gustavo Castillo, indicó que en conjunto con funcionarios de Petróleos de Venezuela se realizó de forma manual la recolección del crudo en las orillas de la playa para tratar de evitar daños peores en el ecosistema de la zona. Según el balance oficial, el suceso se presentó tras una fuga generada en la refinería de Puerto La Cruz. Y pasamos a Falcón. Este lunes, pescadores de Falcón salieron a la calle para protestar, para expresar su descontento ante la falta de gasolina a propósito del Día Internacional del Pescador Artesanal. Hoy en el Día Internacional del Pescador Artesanal, aquí estamos en esta protesta. Este es el gran día de nosotros pasando necesidad, 6 semanas sin recibir combustible para que nuestros pescadores faenen, para traer la comida para su familia y para el pueblo. Este es el gran día del pescador, que no tenemos nada que celebrar, sino la necesidad del pescador, de su familia y de los pueblos. Y con esta información pasamos a materia económica. La canasta de supervivencia para una familia de 4 miembros se ubicó en 110.60 bolívares digitales o en divisa en 24.47 semanal, para cubrir la carga calórica equivalente al 60% de sus necesidades alimentarias. Y así nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y en materia internacional, a pesar de que las fuerzas rusas aumentaron sus bombardeos contra Ucrania, negociaciones entre ambos países mantienen viva
la esperanza de que acuerden un alto al fuego mientras se habla de abrir nuevos corredores humanos. La Copo Lucy nos ofrece un recuento de los hechos. Los negociadores de Rusia y Ucrania se reunieron nuevamente este lunes para otra ronda de conversaciones destinadas a encontrar una salida a la guerra. Incluso cuando las fuerzas rusas ampliaron su ofensiva devastadora y el Kremlin insistió en que no retrocederá hasta que todos los planes para la invasión se cumplan. Se ha hecho una pausa técnica en las negociaciones hasta mañana para trabajo adicional en los subgrupos de trabajo y aclaración de definiciones individuales. Las negociaciones continúan. Antes de las conversaciones que se llevaron a cabo de forma virtual, los funcionarios ucranianos hablaron de avances y un miembro de la delegación de Kiev dijo que Rusia era mucho más sensible a la posición de Ucrania y que se podrían alcanzar algunos resultados concretos en unos días. Pero varias rondas de reuniones no lograron avanzar hacia un alto el fuego. Y en los últimos días, Rusia ha intensificado sus bombardeos, lanzando una ráfaga de ataques en Kiev este lunes. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia deportiva y le damos el paso a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias por este enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín informativo correspondiente a este martes 15 de marzo, que arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas porque el Tigre Mayor, Miguelito Cabrera, está abierto a la posibilidad de jugar esta temporada como bateador designado. Recordemos que durante las últimas temporadas Migui ha tenido muchos inconvenientes de lesión, sobre todo en la parte baja de su espalda. Al mismo tiempo, varios criollos ya están incorporándose a los campos de entrenamiento, como es el caso del abusador de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña, e indicó el propio jugador que se encuentra al 95% de su capacidad para correr. Recordemos que se perdió toda la temporada anterior debido a una rotura de ligamentos en una de sus rodillas. Además, jugadores como Gerardo Parra y Aníbal Sánchez firmaron contrato de ligas menores con los Nacionales de Washington con invitación a los campos de entrenamiento del conjunto de la capital de los Estados Unidos. Hablamos rapidito del golf, porque el Abierto de Venezuela en su edición número 37 se va a llevar a cabo en este 2022 en la ciudad carabobeña de Valencia. En otras informaciones pasamos rapidito al tenis porque hubo sorpresas en Indian Wells. El francés Gael Monfils, número 28 del ranking mundial de la ATP, dio la gran campanada, dejando fuera a nada más y nada menos que al ya ex número 1 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-1. La caída del tenista ruso hace que pierda los puntos que debía defender y le cede 3 semanas después el número 1 del ranking mundial al serbio Novak Djokovic, que recordemos no jugará el torneo de Miami y tampoco está jugando el de Indian Wells, ambos torneos Masters 1000, debido a los protocolos que debe cumplir el tenista balcánico para poder entrar al territorio norteamericano. En otras noticias pasamos rapidito al mundo del fútbol porque este martes comienzan a aclararse el panorama en la UEFA Champions League. Habrá 2 compromisos correspondientes a la vuelta de los octavos de final. En Ámsterdam, en el Johan Cruyff Arena, el Ajax va a recibir al Benfica. El partido quedó 2-2 en el compromiso de ida, mientras que el Atlético de Madrid en un juegazo visita a Old Trafford para enfrentarse nada más y nada menos que al Manchester United de Cristiano Ronaldo, que viene a hacer hat-trick en el reciente compromiso de la Premier League ante el Tottenham. En la NBA, Stephen Curry brilló, deslumbró en el día de su cumpleaños, anotando 47 puntos con 7 triples en lo que fue la paliza que dieron los Golden State Warriors 126-112 ante los Wizards de Washington. En otras noticias, y hablando de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton anunció que va a hacer la modificación de su apellido previo a lo que será el inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1 en Bahrein. Hamilton indica que quiere lucir el apellido de su madre y veremos qué ocurre para esta temporada, al menos en este sentido. Y para culminar este boletín informativo hablaremos con algo vinculado al fútbol porque el dueño del Chelsea, el ruso Roman Abramovich, que tiene cualquier cantidad de problemas por el hecho de tener algunas vinculaciones con empresas petroleras
Rusev se está viendo obligado a vender el Chelsea. Le habrían descubierto que tiene una relación en secreto con una actriz ucraniana llamada Alexandra Korenchuk, de apenas 25 años. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.